bueno que estén bien. Excelente. Ya, pequeñines, hoy día la meta es que logremos terminar los tópicos de duda de mesa. De hecho, vamos a tocar la última patita que tiene que ver con regulador de crecimiento y cosechas, post cosecha, que tiene una asignatura de cosecha, por tanto, en realidad, mi intención en esa parte de los contenidos es simplemente orientar hacia algo más particular y específico en el caso de las vides. Por lo tanto, comenzaremos recordando un poquito qué fue la clase anterior, de qué hablamos la semana pasada. ¿De qué hablamos? Lo que se vinieron la semana pasada. Bueno, les recuerdo lo que hablamos de la clase pasada. Fue más o menos lo mismo. Hablamos de labores de primavera. Hablamos de arreglo de racimo. ¿Lo recuerdan? ¿El arreglo de racimo? Sí. ¿Para qué se hace el arreglo de racimo? No me acuerdo si era por un plano productivo que arreglábamos el racimo, cortábamos las dos partes de arriba, o sea, las de abajo. Claro, metíamos tijera, literalmente cortábamos partes del racimo para darle una forma, una estructura, un medio de baño determinado. ¿Para qué? Creo que lo primero era para qué. Perfecto, mejoramos la condición climática o microclimática de ese racimo. Súper, más. ¿Qué más? ¿Mejoraremos el calibre con eso? Sí. Por supuesto que sí. ¿En qué momento lo harían? Si tuviesen que darme un estadio fenológico. Después de la foto. Post-cuaja. Todo el primero. Tratando de apuntar siempre a la fase 1, donde está ocurriendo esta mitosis activa, y es donde mejor efecto vamos a lograr, porque finalmente queremos mejorar calibre. El calibre está muy impulsado no solamente por el nivel de elongación que tengan las células, sino también y fundamentalmente por la cantidad de células que tenga la pulpa. Hoy es menester de esta actividad que hablemos de reguladores de crecimiento, particularmente de esos tres, siendo el primero probablemente el más gravitante en cuanto a la producción de uva de mesa. Ya los otros dos también se utilizan, pero en una medida algo menor. ¿Qué sabemos del ácido gibberellico? ¿Qué recuerdan? ¿Qué conocen? ¿Qué han escuchado? ¿Qué les han contado? Elongación celular, ¿cierto? Impacta fuertemente en el proceso de elongación, aumentando de hecho el volumen celular o favoreciéndolo de manera directa y también de manera indirecta. En los estudios que dieron origen a que nosotros hoy día podamos utilizar las gibberelinas como un regulador de crecimiento habitual en la floricultura, vienen desde hace mucho rato ya, en 1920 y tantos, en 1926, se estudió el gigantismo en el arroz, particularmente se descubrió que era un hongo el que lo generaba y posteriormente lo que se hizo fue extraer la sustancia que generaba precisamente a propósito de esta infección, el gigantismo. Eso se vio que tenía efectos positivos en el desarrollo vegetal en cuanto al desarrollo del tamaño de los vegetales en los que se aplicaba este ácido gibberellico, teniendo en consideración siempre que cuando aplicamos un regulador de crecimiento tiene que ocurrir, o más bien tiene que existir sensibilidad por parte del tejido afectado. De lo contrario, no hay ningún efecto. Mucho posterior es su utilización en las vides, su utilización comercial en las vides, más hoy por hoy es un paso obligado, pensando en que la mayoría de las variedades de mesa carecen de semilla. ¿Ya? Por tanto, tenemos que forzar la elongación celular que no ocurre de manera natural mediante la utilización de gibberelinas. Hay varios tipos de gibberelinas, unas que son de síntesis y otras que no. El mayor efecto o menor efecto va a depender muchas veces más que de su origen, de la concentración, dosis y momento. Como ustedes bien mencionaron, quizás el efecto más importante tiene que ver con la multiplicación. Evidentemente está relacionada al proceso de mitosis, porque célula nueva que se genera es una célula que tiene que educarse y crecer.
Por tanto, lógicamente en los ápices, por ejemplo, vamos a encontrar una gran cantidad una gran concentración más bien de giberelinas producto de la necesidad que tienen estas células también de tener el tipo de regulación. Sin embargo, a nivel de la producción de la uva, lo utilizamos fundamentalmente para aumentar el tamaño del raquis, también lo utilizamos como una especie de raleador, con hartas comillas al lado, por favor. ¿Qué se refiere con aumento el largo de los laterales del racimo? Tiene la estructura central del raquis y tiene los hombros. Los hombros también los llamamos laterales. Son estas prolongaciones que se generan en o desde la estructura central. Ya, vamos con lo del raleador de flores. El efecto que tiene el ácido giberélico, muchas veces cuando, dependiendo del momento en que lo apliquemos, puede impactar negativamente en el éxito de la cuaja. ¿Vale? Por eso se habla de que es un raleador, pero es un raleador indirecto, no es que mate, no es que tenga un efecto fitotóxico en las flores y por eso disminuye la cantidad de flores. Empecemos a aplicarlo en un momento en el que los pequeños frutitos que ya cuajaron compiten fuertemente con las flores que aún no lo han hecho y eso hace que no haya cuaja por parte de esas flores. ¿Vale? Por eso les digo, pongan hartos como asteriscos al lado de ese raleo de flores porque es, pero no directamente, ¿ya? No es un producto que, reitero, genere toxicidad en el tejido floral. Aumenta el tamaño de las bayas, efectivamente, y por eso de hecho se utiliza harto, no solo en la producción de uvas, sino que también en la producción de otras frutas. ¿Vale? Hoy por hoy en la fruticultura en general está súper extendido el uso de ácido giberélico, bastante transversal. Sin embargo, tiene algunos efectos también por ahí que quizás no sé si son tan deseables siempre, como el retraso leve en la madurez, puede llegar a ser una semana o 10 días incluso, y dependiendo de las concentraciones y momentos que hayamos aplicado el ácido giberélico, retrasa el ingreso de la planta en el receso invernal, pues prolonga la actividad de los meristemas en los ápices, lo cual en algunas zonas no es deseable, lógicamente. De efectos colaterales, podríamos hablar, quizás el más importante, más grave sea ese, dependiendo nuevamente del momento en el que lo apliquemos, puede impactar negativamente en la capacidad que tienen las yemas de inducirse y luego, lógicamente, de diferenciarse. Dependiendo también de las condiciones no solamente ambientales, sino que también de aplicación, es decir, volumen de aplicación, concentración del producto. Podemos generar problemas como el desgrane, que es algo que generalmente ocurre en post cosecha, y es un factor por el cual se castiga mucho la fruta. Así como también el sobrerraleo, que eventualmente en un mal momento de aplicación o en una dosis excesiva generalmente podría ocurrir y con ello traer problemas de inviabilidad productiva de ese racimo, no sería vendido. Para tratar de lidiar un poquito con estos efectos colaterales que son propios a este regulador de crecimiento, tratamos habitualmente de utilizar máquinas electrostáticas, no sé si las ubican, una especie de pulverizadora de bajo volumen que lo que hace es micronizar la gota y cargarla. Entonces sale una gotita muy chiquitita con carga que se adhiere rápidamente al tejido que tiene que impactar. Y como los racimos están colgando, el primer órgano con lo que se encuentra es con las bayas, evidentemente. La gracia de aplicar con este tipo de máquinas es que como utilizamos bajo volumen, no hay que ahorrar mucha agua, se ahorra alto, pero ese no es el punto es que la deriva es muy baja. Y eso significa que vamos a estar impactando mucho menos a los brotes, que es donde no queremos llegar con el ácido giberélico. La mayoría de las variedades nuevas han buscado de alguna manera durante su desarrollo convertirse en opciones más viables que las tradicionales, precisamente porque el uso de ácido giberélico es menos intensivo.
¿ya? Variedades tradicionales como la Thompson, que fue la reina de las exportaciones, al menos en Chile, o de Chile hacia el exterior. Durante muchos años es súper dependiente del ácido gibberellico para todo, es decir, para raleo, para que crezca el raquis, para hacer crecer las bayas. Tenemos que hacer varias aplicaciones y en Chile se abusaba bastante también de eso. Vamos a dividir el uso del ácido gibberellico en 3 objetivos, no 3 aplicaciones, 3 objetivos de aplicación, que dependiendo del momento, la cantidad de las dosis, va a tener o no un efecto como el que esperamos. El primer objetivo es el que está ahí mencionado, y está más o menos ordenado cronológicamente. El primero busca que el raquis sea más largo, crezca, se elongue más. ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué creen ustedes? Mayor flujo para que la falla. ¿De dónde hasta dónde? ¿Cómo? No, o sea, del raquis a la botella. Porque hay que pasar los vasos. Si es más largo, yo diría que el recorrido que tiene que hacer. Está hablando de elongación, no de ¿Menor densidad de las vallas o no? ¿Cómo sí? ¿Menor densidad de las vallas? ¿Menor densidad de del racimo? Por supuesto que sí. Perfecto, lo que buscamos es efectivamente distanciar una valla de la otra. Al crecer, al elongarse el raquis, los botones florales quedan levemente más distanciados, lo que permite que el racimo sea más ventilado naturalmente. Bien, ¿cuándo tenemos que hacer esta aplicación o estas aplicaciones, que pueden ser de 1 a 2, ojalá no más de 2? Tenemos que hacerlo en prefloración cuando ya el raquis está a la vista y en proceso de elongación. Sin embargo, el problema de hacer aplicaciones así de tempranas es que en ese momento, precisamente, está empezando a ocurrir la inducción que conlleva luego a la diferenciación. Por tanto, una alta cantidad de gibberelinas en el entorno planta va a impactar negativamente en la capacidad de inducción de semillas. De allí que esta sea probablemente una de las más riesgosas en términos de la fertilidad de yemas para más adelante. Las aplicaciones que hacen crecer el fruto, que se explican cuando ya el fruto está formado, tienden a tener un efecto un poquito menos negativo en ese aspecto. Las dosis además tienen que ser relativamente altas. Consideremos que este es un producto que genera su efecto en la medida en que llega al órgano que es sensible. Es decir, si llega una hoja, no va a hacer que la hoja se elongue. La hoja ya terminó su proceso de elongación y la lámina está formada. Sin embargo, el raquis que está en proceso de elongación, claro que es sensible a este regulador de crecimiento. No siempre funciona bien. Finalmente, la efectividad, sí, en general no podemos negarla, pero el tema es el riesgo asociado a la aplicación. Entonces, a veces quizás es mejor trabajar de otra forma el crecimiento del raquis, incluso con otro regulador de crecimiento, antes que utilizar este que es un poquito más riesgoso. El segundo tiene que ver con el raleo de flores. Reitero, por favor, ahí la altura de miras con la que abordemos este término. La idea es acá, como el principal mecanismo, que los primeros frutitos que se forman en el racimo compitan con las flores que aún no han cuajado. Hay muchas flores en el racimo. Recuerden que hablamos que cuando ocurría la floración, indefectiblemente iba a ocurrir un traslape con la cuaja. Porque las primeras flores abren, la última todavía ni siquiera caído la calita ni partiéndose, y empiezan a cuajar las primeras flores antes de que las últimas flores abran. Entonces, ese traslape implica entonces que muy posiblemente, cuando hagamos la aplicación habiendo algunos frutitos, esos frutos compitan localmente de manera muy poderosa contra las flores, inhibiendo su cuaja. ¿Ya? Solamente por un asunto de competencia. También se ha visto que dependiendo de las concentraciones, especialmente un poquito más altas, tiene una acción polinicida. Entonces, más allá de favorecer la elongación del tubo polénico, inhibe, de hecho, la generación de esta fecundación. Habitualmente, esta aplicación de raleo tenemos que hacerla en un timing bien preciso, pero es variable, es muy variable. No podríamos establecer un solo momento. El tema acá es que dependiendo de la variedad es la reacción. No todas las respuestas son exactamente iguales, pero en general
entenderemos que esta aplicación se hace entre el 50% de floración hasta el 90% de floración, según sea la variedad. ¿Cuántas veces? 1 o 2 veces, más que eso no. Digo esto porque es relevante, ¿verdad? Es decir, a veces podemos generar un efecto de sobrerraleo en algunas variedades que son muy sensibles al ácido fibrílico. Tercer objetivo, bueno, cuando hablamos de sobrerraleo, fíjense en lo que está a la izquierda, un racimo con prácticamente ninguna valla útil. Forzamos la ocurrencia de millerandaje y corrimiento, para qué decir, cosa súper poco positiva. El tercer objetivo tiene como centro el crecimiento del fruto. Por lo tanto, acá ya tiene que haberse decretado la cuaja del fruto. Sí o sí es posterior a floración. La precaución que debemos considerar es que los frutitos no cuajados ya hayan caído. Hay muchas flores que no cuajan, sea porque utilizamos giberélico o naturalmente no cuajaron, y tenemos que esperar a que caigan, porque de lo contrario, si hacemos aplicaciones muy tempranas para que crezca el fruto, vamos a retener esos pequeños no frutitos, que en el fondo son flores y van a caer, pero que engrosaron igual el ovario. Y si volvemos a aplicar ácido giberélico, ese ovario que todavía tiene tejido vivo va a seguir elongándose y creciendo un poco, vamos a generar humillas donde no lo debería haber. A eso le llamamos millerandaje. Generalmente hacemos de 1 a 4 aplicaciones, más que eso de verdad que es un sacrilegio, no solo por lo caro, sino porque en realidad es absolutamente innecesario. Estas aplicaciones están distanciadas, generalmente 1 semana, hasta 10 días podrían estar, y habitualmente parten en un tamaño cercano al tamaño de arvea, más o menos por ese tipo. Es un poquito más grande, un poquito más chico, depende de la variedad. No es lo mismo aplicar para crecimiento de fruto en, no sé, Red Lock, de una valla grandota desde el principio, a una Crimson, una valla más chiquita. En ese sentido, el tamaño inicial en que partimos de estas aplicaciones suele ser diferente. Yo podría decir, ok, tengo problemas de calibre porque le pido mucha fruta a las plantas y no quiero bajar la producción, le meto más hormonas, le meto más aplicaciones de ácido giberélico. Empiezo antes si quiero, ya, podría hacerlo. Tiene sentido hasta cierto punto porque puedo forzar a que el tejido se expanda de manera súper artificial. Pero eso va a traer consigo problemas como, por ejemplo, mayor riesgo de partiduras, mayor riesgo de que ocurra un defecto importante que se llama hairline, no sé si lo conocen, no sé si no lo han hablado todavía. Hairline es un tipo de microfisura que ocurre en la piel de la ballena en este caso. Detalle. ¿Cómo? No es importante. Bueno, este hairline, como les decía, una microfisura que se genera producto de la debilidad, por una parte, de las pieles, y por otro, por una mala gestión, fundamentalmente de las temperaturas, durante la post-cosecha. Y el desgrane, para qué decir, ya se los comentaba anteriormente, una valla excesivamente grande respecto de una unión débil, es una valla que se va a soltar, lógicamente. Ahí les dejo algunos ejemplos de algunas variedades y sus tamaños, donde inician habitualmente las aplicaciones para crecimiento de fruto. Como ven, en Red Lock, 9 a 12 milímetros, de ahí en adelante, ahí hacemos las aplicaciones. Sin embargo, en variedades con uvas más chiquititas, como la sultanina, claramente, o la Thompson Seedless, que es lo mismo, el tamaño es mucho menor. Importante como factor ambiental es la temperatura. Se ha observado, y esto para casi todos los reguladores de crecimiento es algo que deberíamos observar, que dependiendo de cómo son las condiciones ambientales es la respuesta de la planta frente a un estímulo externo como la aplicación de un regulador de crecimiento. Se ha visto que temperaturas inferiores a 20, hablamos de 15 para abajo incluso, el efecto que tiene se ve fuertemente desfavorecido. El problema, y aquí surge el problema grande, que si nosotros tenemos la posibilidad
de aplicar con máquina electrostática, no hay ningún problema. Tú vas a hacer las aplicaciones durante la mañana y generalmente durante el día aumenta la temperatura. Superamos los 15 segundos. Pero ¿qué pasa cuando no tengo la máquina y tengo que pagar por el servicio? Y no puedo hacer la aplicación durante el día porque corre mucho viento. Estoy perdido. Tengo que hacer la aplicación también en la tarde-noche, durante la noche también. Y durante la noche sí. Generalmente logramos estar por debajo incluso de los 15 que hacemos en, por ejemplo, Higgins. 12 grados durante la noche. Por lo tanto, estamos un poco perdidos respecto del efecto que podría tener este regulador de crecimiento. De ahí la necesidad de también considerar las temperaturas de aplicación. Aguas muy alcalinas también afectan el desempeño de este regulador de crecimiento en particular. ¿Ya? Y las aguas alcalinas, bueno, evidentemente vamos a encontrarlas muchas veces en agua de pozo, que es la realidad de un montón de campos, de todos, por no decirlo. Y si nos centramos en la zona como de la región metropolitana o Higgins, que es donde se concentra, bueno, en Valparaíso, dependiendo del lugar donde estén, es muy factible que donde estamos cultivando uva, el agua con la que estamos regando o bien haciendo la aplicación de este regulador de crecimiento sea no tan ácida como deseásemos. Eso también afecta el desempeño. Las electrostáticas tienen un montón de ventajas, hartas. El problema es que son caras de adquirir. Por eso muchas veces se paga por el servicio de aplicación, más que comprarlas. ¿Alguna duda, chiquillos, antes de pasar al siguiente regulador de crecimiento? No, muchas gracias. La primera aplicación, ¿de qué momento se...? ¿De qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, pensando en cuál de los tres objetivos. La primera de las primeras, cronológicamente, si tuviese que aplicar alguna, se hace con el racimo en elongación. Cuando el racimo alcanza algo así como el 50%, 60%, eso es elongación final, podría alcanzar a hacer la elongación. Antes de eso es riesgoso, muy riesgoso. La siguiente aplicación que pudiesen hacer podría tener que ver con el raleo de flores. Esa se hace con entre 50 a 90% de floración. Y la tercera y cuarta, y quinta aplicación podría ser para el crecimiento del fruto. Y esa se hace generalmente después de la caída de los frutos no cuajados. Y tamaño de arveja, por ahí. Separadas por 10 de 5 y 15 días, según sea el requerimiento. ¿Mayor a 15, menor a 20? Tiene que ser mayor a 15. Con 15 hacia abajo ya tienes problemas graves. Entre 20 y 15, dependiendo de la variedad, podrías tener más o menos problemas. Sobre 20 es lo ideal. Entonces hay un toque de... Arriba sí, evidentemente, porque si estás en 40 grados, 27 grados, la planta está inhibida de un montón de otras cosas. Si no vas a tener un problema por la cirugía. Viento, usted no te dedica, ¿no? Piensa que el viento siempre en cualquier aplicación es un problema. Tú no puedes aplicar con viento un producto que se externo, que lo pierde y llega a cualquier parte menos de lo que está. Así que hay zonas en las que, no sé, región metropolitana, zona de Buin. Hay partes de Buin que son súper ventosas, que después de las 4 de la tarde no puedes hacer nada que tenga que ver con la aplicación. No se puede. Entonces las aplicaciones ahí las tienes que hacer en la tarde, noche o durante la mañana. Pero hay gente igual la temperatura. Jaque mate. Sí. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Excelente. Vamos a hablar de otro regulador de crecimiento, las citoquininas, que son cercanas en términos de funcionamiento a las gibrelinas respecto de lo que hacen o dónde las podemos encontrar. En los ápices vamos a encontrar citoquininas y gibrelinas, porque particularmente las citoquininas favorecen la mitosis. Pensando en las 3 fases de desarrollo de la baya, ¿en qué fase
las células de la valla están en mitosis activa. En la primera, ¿cierto? Por tanto, ¿en qué momento el tejido es sensible a las citoquininas? En la primera. Por tanto, usualmente este regulador de crecimiento, que vamos a hacer una aplicación o dos aplicaciones dependiendo del timing, muchas veces van junto con la fibrilina. Entonces tiene un efecto sinérgico que favorece esta fase 1. Cuando aumentamos la mitosis, aumentamos la cantidad de células que hay en la pulpa fundamentalmente, y con ello mejoramos el potencial de calibre de esa valla. Perdón, me perdí. Cuando aumentamos la mitosis, ¿qué aumenta, perdón? El número de células y por lo tanto el potencial de calibre. Piensa que la valla es como un globo. Eso no es. Si el globo es chiquitito, tú puedes forzar a que crezca más allá del diámetro recomendado, ¿cierto? Pero es muy frágil. Se va a reventar así. Así la uña se revienta. Pero hay otros globos que no, que están hechos con más material, por tanto pueden engrosarse más, o más bien crecer más en volumen. Lo mismo con las vallas. Si naturalmente tiene más material seca, más células, puede crecer más, sin estar tan afectado por aspectos como de debilidad de la pulpa o de la piel, en una particular. Para ataques de botritis. Recuerda que botritis, si bien es cierto, ingresa habitualmente por heridas, también puede ingresar solita. Colonizar tejido por su cuenta es algo que puede hacer fácilmente. Entonces, las citoquininas normalmente las vamos a utilizar con esta primera aplicación de ácido gibberélico enfocado en el crecimiento del fruto. No tiene ningún efecto negativo respecto de la inducción de las yemas. Independiente del momento en que lo apliquemos, no se ha visto que tenga un efecto negativo. Al contrario, en general favorece el desarrollo productivo. Lo que sí vamos a notar en esta ocasión es el retraso notable en la acumulación de azúcar, aún más notable que cuando utilizamos ácido gibberélico. Pasa que como hay más vallas, o sea, hay más células por valla, y estas células tienden a ser más grandes también, el ingreso de agua durante la fase 3 tiende a disminuir la tasa de ingreso de azúcar, o de acumulación de azúcar más bien. Por tanto, habitualmente encontraremos que la fruta tratada no solamente con ácido gibberélico, sino que además con citoquininas, madura más tarde, notablemente más tarde. Antes eso podía ser un problema porque Chile enfocaba gran parte de su producción, al menos en la zona norte, en los primores. Salir temprano, ganar como el espacio vacío, donde no hay uva en el mercado y con ello mejores precios, ya no, como ya empezamos a la primera clase. Perú es quien tiene el trono en ese sentido, así que se atrasa un poco la madurez, hasta cierto punto es tolerable, y más si yo quiero salir, por ejemplo, con una uva blanca de media estación tardía, sí, podría no ser un problema en el fondo, más que algo buscado, podría no ser algo necesariamente negativo. Muchas veces también hay gente que hace esta aplicación de CPPU junto con la primera aplicación que está enfocada en hacer crecer el raquis. ¿Se acuerdan que uno de los objetivos era hacer que el raquis se elongara con el gibberélico? También hacen una mezcla con CPPU. Sin embargo, puede, y es muy probable que ocurra, que el raquis se rigidice mucho. Claro, va a crecer, va a elongarse harto, va a crecer en diámetro también, haciéndolo más bonito, más atractivo, con una mayor tolerancia incluso a procesos de deshidratación posterior. Sin embargo, el que sea tan rígido también es un problema. ¿Por qué? Si ustedes mueven el racimo y el raquis rígido y las vallas tienden a moverse, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a romper, se va a desgarrar la unión de la valla con el raquis. Y eso puede generar mayor desgrane o el ingreso de pudriciones, hay que decir deshidratación a partir de ese día. Eso pasa por la citoquinina, ¿cierto? La citoquinina junto con gibberelinas para hacer crecer el raquis. Entonces, ojo con esa aplicación, no siempre es tan buena. Claro. Finalmente, hablemos del etileno. Productos que generan etileno
existen hace harto rato ya. El etileno está asociado a la maduración, a la senescencia de un fruto. De hecho, en el embero, todas las bayas pasan por embero, independientemente sean blancas, rosadas, negras, rojas, da lo mismo, porque todas ingresan en la fase 3, que es de maduración. Ahí hay un pic de etileno. Ese pic de etileno gatilla, junto con el ácido abscísico, gatillan esta acumulación rápida de compuestos como los antocianos y la acumulación de azúcar dip. ¿Cuándo se libera el etileno? Cuando se genera el etileno en embero. Sí. Y con ello comienza el proceso de maduración, que deberíamos entenderlo como senescencia del fruto también, que deja de avanzar en su desarrollo para ingresar en su fase de deterioro, digamos de alguna forma. El etileno entonces lo podemos utilizar y se utiliza generalmente a inicios de pinta en aquellas variedades donde la toma de color es un poquito heterogénea. Pasa, por ejemplo, con una variedad que es bien tradicional todavía, y aún existe en Chile bastante, que es la Crimson Simples. Es una baya sin semilla, no muy grande, alargadita, forma ovalada como la Thompson, pero roja y un poquito más chica. En algunas zonas tenemos problemas de heterogeneidad de color. Es decir, una parte del racimo colorea antes que la otra, o una mitad del racimo colorea antes que la otra. Tiene un factor genético preponderante ahí que marca que ya sea difícil trabajar con ella, suman las condiciones de manejo y condiciones ambientales, y eso a veces trae problemas. Y el etileno ayuda bastante a que la coloración sea mucho más homogénea y más temprana. Ya, cosa que también es relevante, especialmente en algunas variedades más oscuras, donde el color nunca termina de cerrarse completamente. Entonces tenemos alrededor de, donde se une la baya al raquis, un halo verde. Eso significa que el color todavía no está completo, eso es un defecto. Entonces, para poder homogeneizar eso y acelerar un poquito la acumulación, en algunos lugares se aplica eteno. ¿Cuál es la variedad que nombró? Thompson. La roja, Crimson Simples. ¿A qué se refiere con resultados erráticos? Que no siempre funciona como tú quieres que funcione. ¿Por qué? Y aquí es complejo porque tocamos muchos puntos a la vez cuando hablamos del etileno. El etileno no solamente caía en la fruta de la respuesta, sino que en la planta también. ¿Ya? Genera la senescencia, hay que entenderlo así. El problema es que si la planta está en una condición de semiestrés y le sumas, por ejemplo, etileno, porque va a tener muy probablemente un efecto de clorosis en la hoja, porque la planta entendió que tiene que llamar las reservas rápido y se va a dormir, ¿sabes? El exceso. Entonces, se parece mucho al efecto que tiene el ácido abscísico, por ejemplo. Entonces, y ahí ustedes me van a decir, profe, pero que está muy alto, porque ¿qué van a hacer déficit hídrico con la fruta colgando en lugar de esa? Porque el déficit hídrico, ya lo habíamos conversado un poquito, en la fase 1, por ejemplo, en la fase 3, va a generar un fruto más pequeño. Si afecta en la fase 1 es porque dañamos en el fondo la posibilidad de la mitosis. Y en la fase 3, ¿por qué crece la baya? Porque a las células les ingresa agua como loco. Y si le falta agua, ingresa menos agua, se elonga menos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué querríamos eso? Bueno, y aquí es cuando la realidad supera la ficción, y en muchos lugares todavía se hace de cortar o disminuir el riego hacia el final de la maduración para acelerar la ganancia de azúcar, para poder cosechar rápido. Y ahí emparejar un poquito los grados Brix. Cosa que es negativa, porque al final lo que hace es acelerar el avance de la senescencia del fruto. Además, daña el calibre. Entonces, bueno, sí se hace, por si acaso. Para que no es algo recomendable para nada, pero sí se hace porque no les puedo chamullar y decirles que no se hace. Sí. Bien, ¿alguna pregunta, muchas chicas? ¿No? ¿Las cicloquiminas no afectan nada a la entrada de agua en la mano? No sé. Se afecta sí, o sea, no directamente. Las cicloquiminas tú las aplicaste antes. Que se le pone la fase. Primera fase antes de cierre de racimo, siempre, pero si la aplicas después ya no tiene efecto. O
Entonces generaste más células, ¿cierto? O hay más células, el ingreso de agua se supone que a la misma tasa por célula, tienes más que llenar, el incremento en volumen es mayor. Entonces cada célula se llena o crece unitariamente menos, Hace que la valla resista más agua, o sea que se pueda eventualmente, y genera fruta más pesada también. Entonces, esa es la gracia. Eso sí, vamos a jugar de veces. Son lugares que estamos hablando de. Así que nueva vinífera de la cuenta que no utilizamos ningún número de crecimiento. Lo cual es por varios motivos fundamentalmente económicos, pero no lo necesitamos tampoco, porque estamos buscando otra cosa. Acá queremos un racimo que tenga un número de vallas determinado, con un tamaño determinado y una forma y coloración determinada. ¿Qué queremos luego a vinífera? Queremos molerla porque vamos a hacer vino. Queremos sacar todo lo que tiene eso, contenido en su estructura para convertirlo en vino. Por tanto, la apariencia tiene ese cuidado. El número de vallas no lo voy a controlar, es parte de lo que hay. Pero también, ¿qué pasa cuando, porque aquí lo hacíamos muchas veces para mejorar también la condición microclimática del racimo? Y el agua vinífera, hay un montón de variedades que tienen el racimo así, compactadísimo, choclo. ¿Qué hacemos ahí? Aplicamos. Nomás metalización. ¿Cómo? ¿Cómo? Aplicamos nomás inhibidores de botín. Claro, metámosle cáncer a la población. Me gusta tu forma de pensar. Vamos, soy de ese team. Le ponemos un poquito de alguna herbicida también para repasar. Bueno, vamos a ver también cómo se gestiona la capacidad del racimo de uva vinífera, que es un desafío. De verdad que es un desafío importante en variedades como peticidad, syrah, ¿qué más? Garnacha, la garnacha se compacta un montón, malbec, que decir. Vamos a conversar. Preguntas, antes de hablar de cosecha, último tópico, o semi-último, porque tenemos que hablar de post cosecha también. No, aquí. ¿No? ¿Para qué? Aquí. Bueno, no hay problema, listo. Paso lo listo, estamos. ¿Cómo podrían definir la cosecha? ¿Cómo podrían explicarla de manera lo suficientemente global para que afecte a toda la agricultura? ¿Qué es cosechar? La recolección del fruto maduro de la planta. Perfecto, su compañero dice la recolección del fruto maduro de la planta. ¿Sí? Y si yo estoy cultivando lechugas, Bueno, la recolección del órgano de consumo maduro. y si estoy en realidad estoy cultivando algo que no se va a consumir, como por ejemplo la uva para vino. La recolección de la materia prima cuando nuestros índices de cosecha están cumplidos. Ya va por ahí, es la recolección de el o los órganos de interés. ¿Cierto? Es lo mismo. No, pues no es lo mismo. Porfiado, basta. Claro, porque en algunos casos va a ser materia prima, en otros casos va a ser un producto como tal. En el caso de la fruta de consumo fresco es eso. Si nosotros no transformamos esa fruta, lo que hacemos es sacarla del árbol o la planta, la metemos en una bolsita, en un planche, y se va igual como salió de la planta, básicamente. Y en ese sentido, dependiendo del cultivo, es como enfrentamos eventualmente esta operación. En algunos casos podemos mecanizar la cosecha, ¿cierto? Cuando hablamos de algo que va a pasar por la agroindustria, potencialmente podríamos mecanizarlo, por eso ahorramos costos, pero para la fruta de consumo fresco, en realidad no lo hacemos generalmente así, sino que la cosecha normalmente es manual, ¿vale? Por todo lo que implica respecto al requerimiento de su remoción. Y en ese sentido, quizás dentro de los que están allí, a lo que más se parece la uva es al arándano, en varias cosas. Quizás no en su comportamiento metabólico necesariamente, pero sí en cuanto a la operación de cosecha por lo delicada que es. Cuando uno determina que un fruto está listo, en este caso, la uva está lista para ser cosechada, mi pregunta para ustedes es, ¿eso lo definimos antes de la cosecha, durante la cosecha o después de la cosecha? Evidentemente antes, ¿cierto? No es que el día de la cosecha yo esté midiendo los grados Brix, así podemos seguir cosechando. Bueno, yo definí eso anteriormente. Ya estamos en los Brix para poder cosechar, tenemos tal y tal condición, podemos cosechar.
Por lo tanto, para que lo noten y no lo digan nunca en el examen, que durante la cosecha van a estar midiendo los cosecheros los grados Brix, porque eso no ocurre, créanme, no pasa. Uno los corrobora, es decir, durante la operación de cosecha hay un control de calidad en terreno que está revisando que lo que se cosecha tenga los grados Brix que corresponden, eso sí. No es que cada cosechero, por cada uno de los racimos que remueve, esté midiendo. Entonces, ¿qué medimos? Sólidos solubles. ¿Qué más? Verificamos el color. El color es súper importante, ¿cierto? Calibre, muy relevante también. Y algo que no está ahí directamente, pero creo que por ahí mencionaban, es la relación azúcar-acidez. La relación azúcar-acidez es un factor importante porque de alguna manera se condice con aspectos sensoriales de esa fruta. Hay variedades que se cosechan con una relación azúcar-acidez más baja, porque gusta que el fruto sea más ácido. Mientras que hay otras que todo lo contrario, creo que sea súper dulzona, casi como estar comiendo una paleta. Creo que el peso como tal del racimo, eso entraría en el calibre. ¿Cómo explicarlo? El peso del racimo, tú lo estimaste con base en todas las operaciones previas. Hiciste el arreglo del racimo, tú dijiste, vaya pesa entre 4 y 6 gramos. Por tanto, para que ese racimo pese 600 gramos, debe tener tantas vallas. Entonces tengo que hacer un arreglo por piso, un 3-2-2. Y de este lado, eso lo definiste antes. ¿Lo corroboras? Claro que sí. Y para mí decir que los cortes como ya le dejaste a la vecina y no hay nada que hacer. ¿Cómo hacer que crezca? Pero claro, es mejor que pese un poco más para que te pese de menos. Eso es importante, ¿ya? Porque a veces quedarse corto es grave. No tienes cómo meterle más racimos a la caja para que pese lo que tiene que crecer. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Muy buena pregunta por lo demás. ¿No? Bien, vamos entonces. El color relevantísimo, súper importante, no solo con esas variedades oscuras, sino también blancas. La uva verde, blanca, tiene un color. ¿Ya? Generalmente tratamos de cosechar los colores verdes. Cuando ya pasa al amarillo ámbar, normalmente no es un buen producto, ya no cumple con lo que se espera. La uva blanca tiene que ser verde, por definición. ¿Han escuchado el término floreo? ¿No? Ya, se los comento. Pasa que, como ya saben, en una planta, imagínense una planta de 3x3 con 60 racimos, esos racimos van a madurar más o menos al mismo tiempo. Y digo más o menos porque no necesariamente va a pasar eso. Hay lugares donde algo así como un tercio de la fruta madura antes que el resto. Y el problema es que yo podría esperar a tener toda la fruta ya madura, pero estos primeros racimos que hayan madurado más temprano van a encontrarse en una condición de una madurez mucho más avanzada al momento del recogido. Por tanto, se hace lo que conocemos como un floreo, que es una primera pasada, donde pasamos recogiendo la fruta que ya está madura. Esto no solo se hace en la uva, sino que se hace en las cerezas, por ejemplo. En las cerezas, especialmente en las que son tempranas, pasamos cosechando la fruta que por color ya es cosechada. O sea, Royal Dano, una variedad súper temprana, una cuestión grandota. Se cosecha también con un sistema de floreo, porque de lo contrario la terminas cosechando sobre madura. Bueno, el problema es, ya, mi discriminante mayor ahí es el color. Yo en una variedad rosada puedo diferenciar un color clarísimo, que sea roja de este color. Una variedad negra debo fijar que el color esté completo. Pero ¿qué pasa con una variedad blanca? Una variedad verde no cambia el color. Y puede que yo esté cosechando una fruta inmadura que tiene, no sé, 15 grados Brix en vez de los 17 que voy a dar. No va a cambiar mucho, o al menos no
visualmente no lo vamos a poder discriminar, pero podemos estar midiendo el calibre a cada racimo. Y aquí hay un tip de campo que funciona bastante bien para las variedades blancas. Y en el campo dicen, recoge el racimo que tiene el palito café. Los racimos generalmente están en los primeros nudos del sarmiento, ¿cierto? En la base del brote. Ya. Y resulta que el proceso de lignificación ocurre desde la base hacia la parte distal. Y normalmente, cuando el brote ya ha comenzado a lignificarse, y este proceso de lignificación, que es un cambio de color, primero del verde al amarillo y luego del amarillo se ve la madera, cuando ya tenemos ese proceso de lignificación avanzado y llega hasta donde está el racimo, se asume que la fruta ya está madura, ya se cosechada. Entonces, en este primer floreo, la mejor forma de discriminar qué racimo cosecha o no, por gris solamente, sin poder medirlo, es mirando si está sobre un brote ya lignificado o en proceso de lignificación. En el resto de las variedades es más fácil. Como les digo, el color es el discriminante fundamental. Entonces, si les dicen de este color se cosecha, simplemente recordar el color y cosechar así. El procedimiento de cosecha, si bien es delicado y relativamente simple de hacer, yo les voy a contar como el esquema de trabajo habitual. Nos aproximamos a la fruta, sostenemos el palito, el pedúnculo y cortamos relativamente cerca del sarmiento, un cortecito bien al ras allí. Tomamos el racimo del pedúnculo y lo que toca es limpiarlo. Generalmente se hace limpieza en el campo. Y para limpiarlo uno apoya el racimo acá, lo observa, lo da vuelta y saca las vallas que estén afectadas por picadura de pájaro, partiduras, deformidades, lo que encuentren que no esté bien. Esa fruta no cae al piso, cae a una caja que se llama caja de desecho, que es donde va cayendo todas las frutas o restos de racimo que nosotros hayamos sacado del racimo que cosechamos, y el racimo limpio se coloca en la caja de cosecha. Es una caja aparte que no está en contacto con el piso, generalmente la estamos depositando habitualmente en un pallet. El pallet se pone cada 4 plantas usualmente. El racimo no se pone uno sobre otro, sino que se ponen como de pie o sentaditos, uno al lado del otro. Si los apilo, se van a entrelazar las vallas, y cuando los saque, desgrano todo. Pues tienen que quedar uno al lado del otro. Estas cajas, las cajas cosecheras, tienen generalmente una base acolchadita, como una especie de goma eva, algo similar a eso, para disminuir las vibraciones, los golpes y que las imperfecciones de la caja no dañen las vallas. Otra cosa importante, el llenado de las cajas no debe superar su altura, porque las cajas después se apilan una sobre otra, y si está sobrellenada la caja, reviento la fruta y libero jugo, un montón de problemas asociados. Esa fruta normalmente se junta en buen volumen y se lleva directamente al packing, en el menor tiempo posible. Cuando cosechamos otras frutas, como las cerezas, ¿cuál es la precaución máxima que tienen que tener al momento de cosechar cerezas? Perfecto, el pedicelo debe estar pegadito a la fruta. Y de hecho, si ustedes, cuando la fruta la cosecha, se lo han notado, se lo han hecho alguna vez, uno no desgarra el pedicelo. Uno simplemente lo mueve en sentido contrario y se desprende. Y está hecho para eso, está hecho para desprenderse. Pero el racimo no. Naturalmente, ¿qué es lo que se desprende del racimo? La valla. No el racimo entero, porque el racimo tiene que quedar pegado. Está hecho para eso. No tiene un punto de abscisión, uno lo corta. Eso es distinto. Porque significa que le hicimos una herida al racimo. Y esa herida pierde agua. La mayor proporción de pérdida de agua está en esa herida. Por tanto, el tiempo que pasa entre que yo saqué el racimo y lo enfrié, tiene que ser el menor posible. ¿Vale? Porque si no, la pérdida de agua es muy rápida y se pandean los cuajos, se pierde agua en esa estructura y se pone feito. O de paso. Entonces, en algunos lugares van a encontrar que en el mismo huerto, dependiendo de la extensión que tenga, se ha armado un packing satélite, un packing que se hace en el mismo terreno. No siempre es fácil hacerlo, pero se puede. En otros cultivos es muy común, en los arándanos. Los arándanos habitualmente se empaca, se embala ahí mismo, en el terreno. ¿Se puede hacer eso en la uva? Sí.
si no me puedo llevar la fruta al tiro y no puedo armar un packing ahí mismo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Armar un sombreadero, juntar cajas y llevarme las cajas lo más rápido posible. Llega la fruta al packing y habitualmente clasificamos en frío, ojalá. Si no, hay que hacer 2 pasadas y una de enfriar y después clasificar. Idealmente que no ocurra eso, porque es más deshidratación. ¿Con qué se clasifica? Con anhídrido sulfuroso. Se mete en una caja, o sea, se mete con las cajas de cosecha en la cámara de gas, se hace pasar anhídrido sulfuroso. En 1 o 2 horas debería estar listo eso. ¿Y para qué servirá el anhídrido sulfuroso? Fundamentalmente antiséptico, ¿cierto? Inhibe la acción de hongos fuertemente. ¿Qué hongo podría joderme la vida? ¿Algún otro? ¿Algún otro que se le ocurra? No, de post cosecha. ¿Cuál podría generar problemas de post cosecha? Aparte de la uveitis, por lejos. La bestia negra, ¿cuál otro? Penicillium, muy bien, exactamente, que es otro problema que podríamos encontrar en post cosecha. Se gasifica, luego pasa a la estación de selección donde se segrega la fruta, se segrega por 2 cosas, por color y calibre. Pasa a la línea de embalaje donde se embalará de acuerdo con el formato definido. Hay varios formatos de embalaje, no uno solo, hay varios tipos de caja, 8,2, hay otras que son de 4,7, dependiendo del mercado, hay, insisto, varios formatos. Esas cajas embaladas, que embalar significa tomar el racimo muchas veces, meterlo en una bolsita. En esa caja donde vamos a meter los racimos hemos puesto más material de embalaje, del cual yo creo que ya conversaron, ¿no? Bolsa camisa, el bottom pad, absorb pad, generadores, etc. No. ¿No? ¿Cuánto pesaba la caja? 8,2 el estándar. Es como el formato más masivo, diría yo. Luego son depositadas sobre un pallet. El pallet es completado. El pallet es una estructura de madera sobre la que se apilan cajas de manera ordenada. Se le ponen los esquineros, tapas, sunchos, se le pone la tarja y se va al frío. ¿Ya? Normalmente, esto también lo tienen que haber visto, ¿no? Los túneles de frío, ¿no? ¿Sí? Si no lo han visto, lo van a ver pronto. Se colocan los palets con las cajas y se hace circular aire frío de manera forzada para que pase a través de la caja completa con el embalaje y enfríe la temperatura de la fruta hasta la temperatura de almacenamiento que está cerquita de los 0 grados. Mucho tiempo y en muchos lugares, todavía se sigue haciendo, se baja hasta como un 80%, 90% de la temperatura a la que debería llegar. Ya el resto se va a enfriar en la cámara. Pero la cámara de almacenamiento almacena, no enfría. Por tanto, en rigor, desde el centro de la fruta sigue caliente, por el centro de la caja sigue caliente, y eso no es favorable. Así que siempre asegúrense que llegan a la temperatura a la que debería llegar. No más que eso. Bien, a veces no podemos gasificar, la fruta de entrada porque no tenemos la cámara. A mí me ha tocado trabajar, recuerdo, 2 instancias en las que no había cámara de ingreso en la que se gasificara, sino que había que gasificar después. Porque había un packing muy cerquita de donde se estaba cosechando. Y como no había cámara y había que ponerle sulfuroso, lo que se hacía era pinchar cada caja y dosificar de manera individual cada caja con un anhídrido sulfuroso. No pillé ninguna foto buena, pero el aparato es este. Adentro hay una bombona, un balón de gas, eso es una aguja larga, hueca, con la que yo pincho la caja, aprieto el gatillo, libera el gas, suena un pitito, saco, voy a la siguiente y así con cada una de las cajas del pan. Qué flojera. Sí, pero funciona. Es decir, si lo logras hacer bien, es parejísimo. Qué flojera. Qué flojera. Lo mostró como una sábana, así, con anhídrido sulfuroso. Vamos al tiro, vamos a llegar al tiro a eso, querido Raúl, dame un segundo. En lo que respecta al embalaje, generalmente utilizamos 2 cosas dentro de esto, dos opciones. O la bolsa perforada o los clantes, que varían también en peso. Este formato se llama peso fijo y usualmente no incluye un racimo entero, sino que son 2 trocitos de racimo.
racimos que se pueden haber dañado, por ejemplo, en el proceso de selección o en el proceso de cosecha también, en calibre y color también, pero no da para hacer una unidad que pese lo suficiente. Tú me preguntaste recién por el peso. Ya, esos que son más chiquititos y no calzan con el peso suficiente para estar acá, no es que te hermano y tengas que botarlo. Entonces funciona de alguna u otra forma el sistema para no perder nada. Normalmente, como decía, son estas bolsitas las que utilizamos, bolsitas perforadas. ¿Por qué? Porque necesitamos que la fruta pueda transpirar tranquilamente. ¿La uva es climactérica o no climactérica? No tiene ¿Qué significa eso? que no ahora Ya, perfecto, ahora más técnico. no piensa tampoco. No consume la Antiguamente hablaban de que el etileno, que fue un fruto climactérico, un fruto que produce etileno en post cosecha, y después se dieron cuenta que no, que en realidad tenía que ver con la tasa de respiración, el etileno involucrado además, pero es la tasa de respiración la que explica este concepto de climactérico o no. La uva, una vez cosechada, mantiene una tasa de respiración parejita, salvo que usted le suba la temperatura, la cuestión aumenta, ¿no? Como todo organismo. Pero en rigor, su tasa de respiración es bajita. Por tanto, no siguen madurando, como tú mencionaste, durante la post cosecha. Sin embargo, no significa que no esté activa. Por tanto, lo que está ocurriendo es que está constantemente perdiendo agua, entregando agua a la atmósfera por diferenciales de presión, especialmente. A eso le llamamos transpiración. Y esa transpiración, que es algo natural, ¿cierto?, en un organismo vivo como la fruta, tenemos que permitir que salga del empaque, porque de lo contrario condensa, se moja y ¿qué pasa? Ovotritis, por supuesto. Y aprovechamos esa humedad que se libera desde la fruta misma, de manera natural, para que active algo que conocemos como generadores, que es lo que el profe tiene que haber mostrado como una sabanita, como un cartón, con bolsillos o como con saquitos, ¿cierto? Esos saquitos, ¿qué contienen? Contienen, ¿sabes lo que contienen? El generador. Y tienen esos bolsillitos con esos saquitos. Es una sal higroscópica que se llama metabisulfito de sodio. ¿Les suena conocido? Hermano del metabisulfito de potasio. Se usa porque es más barato y más higroscópico que el de potasio. Entonces el metabisulfito de sodio absorbe esa agua y va liberando anhídrido sulfuroso al medio. Entonces aprovechamos la misma biología de la fruta para poder mantener un ambiente rico en anhídrido sulfuroso. Y eso es lo que colocamos acá, ¿cierto? Que es el que ustedes conocen. Vale, eso se llama generador de anhídrido sulfuroso. Y existen dos tipos. Bueno, existen en realidad tres, porque uno es como la cruz entre los dos, pero existe uno rápido y uno lento. O de fase rápida o de fase lenta. De fase rápida es que libera prácticamente todo el anhídrido sulfuroso que tiene en un periodo relativamente corto. Ideal para mercados cercanos. Porque no necesito tanto sulfuroso, más bien lo necesito en una ventana de tiempo acotada. Sin embargo, el de fase lenta me permite mantener una liberación continua del anhídrido sulfuroso a lo largo del tiempo. Mercados como China, más lejanos como Japón, requieren este tipo de generadores. Funcionan exactamente igual que los otros, solamente que el tiempo de liberación es mayor. Por eso es tan importante la cadena de frío. Por eso es tan importante que no se nos caliente la fruta en el proceso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vamos a generar un incremento en la transpiración, más vapor de agua, y enfriamos de golpe. ¿Qué va a pasar? Se alcanza el punto de rocío y hay condensación. Y la condensación va a generar la sobreactivación, digamos así, del metabisulfito de sodio y por tanto la liberación repentina y brusca de anhídrido sulfuroso. ¿Sí? ¿Qué problema podría traer con eso? ¿Saben? Un exceso de Toxicidad del tejido de la valla. De hecho, sí, altas concentraciones de anhídrido sulfuroso en ciertas condiciones pueden generar ácido sulfúrico, que va a causar lesiones. Uno de esos tipos de lesión puede ser perfectamente el hairline, que eran estas microfisuras, creo que les dejé. Hairline, a diferencia de una partidura,
¿Vale? Estas no las vemos, estas sí las vemos, las podemos segregar mucho antes, en la limpieza del campo las podemos eliminar. El hairline en realidad ocurre más bien en post cosecha, asociado muchas veces a este exceso de anhídrido sulfuroso. Otro problema es el blanqueamiento. Fíjense que la base de la valla está decolorada. Esa decoloración ocurre porque a partir de la unión entre el raquis y la valla, por ahí, ingresa anhídrido sulfuroso, se une a los antocianos y los decolora. Tanto, por eso se ve que desde la base hacia la parte distal del fruto se blanquea. También puede ocurrir en superficie. Esto usualmente viene aparejado de daño en el tejido. Daño en el tejido que se ve como una concavidad. Se ve como un hoyito que se le formó, como una lesión. Y eso evidentemente daña de manera permanente la fruta. Eso es invendible después. Además que tiene muy mal sabor con el anhídrido sulfuroso. Ok, tiene un poquito más de imágenes de lo mismo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Antes de rematar con los defectos de post-cosecha. ¿El anhídrido sulfuroso? Sí, en principio sí, es tóxico. De hecho, por eso la botella de vino dicen contiene sulfitos, que son tóxicos. Pero dependiendo de las concentraciones, no. Podrían no generarte ningún problema. Generalmente no lo se Sí, pues, pero ojo, piensa en cómo llega a destino. Acá yo le pongo, la gasifiqué, le meto el generador y cuando llega a destino el generador está agotado, sacas la fruta, abres las cajas y las pones en el supermercado. Por tanto, lo que quedaba de anhídrido sulfuroso se desaparece rápidamente. Independientemente de la No, ahí es otra historia. No, eso ya no llega a destino generalmente. O te lo castigan muy fuerte. Que tenga este tipo de lesiones en mercado de destino es gravísimo. Esto es muy grave. Pero muchas veces le podría echar la culpa a la naviera que te hizo el transporte. Porque al final esto se transporta en contenedores climatizados. ¿Ya lo vieron en el post-cosecha? Ya, excelente. Ya aquí tienen unos data logger bien sencillitos, pero que son letales. Entonces van marcando la temperatura, temas de expansión o contracción del alambrito que tienen adentro. Y con eso tú puedes, ese es tu seguro para poder reclamarla a la naviera y decir, oye, mira lo que pasó, no aseguraste la alimentación eléctrica para este contenedor. Porque si no es grave. ¿Cómo? Ahí de quién me va a hacer la culpa, una falla del mismo contenedor, ya esa es tu culpa, o del exportador. ¿Cuál es la culpa? Tienes que echarle la culpa. Ya, para ir terminando un poquitito entonces, preguntarles, se hablaron de estos dos temas, ¿verdad? Atmósfera controlada y modificada. ¿Cuál es la diferencia? En la controlada controlamos el porcentaje de oxígeno, el nitrógeno. Bueno, la misma composición del aire controlamos la proporción de ello. Ya, si la idea es disminuir la respiración celular, porque ese es el objetivo, ¿qué tenemos que disminuir? El oxígeno, ¿cierto? El CO2. Entonces, claro, esto es un lugar confinado, una cámara de atmósfera controlada. ¿Y la atmósfera modificada qué es? Meterle otras cosas que no están, otros compuestos que no están como etileno y otras cosas. Debo estar en desacuerdo. El embalaje es el que modifica el entorno gaseoso de la fruta o del producto, sea porque remetimos algún gas y no sale de ahí, o bien tiene una permeabilidad selectiva respecto de la salida de entrada de gases. Permite que salga dióxido de carbono pero no ingrese oxígeno, por ejemplo, podría ser, para que no se infle la bolsa. En el caso de la uva, se ha visto que no funciona muy bien todavía, la mayoría de las tecnologías asociadas a la atmósfera modificada, porque necesitamos la presencia del anhídrido sulfuroso. Y hasta el momento lo que mejor funciona son los generadores de anhídrido sulfuroso, que se activan ¿con qué? Con la transpiración. ¿Cómo logramos que la transpiración atraviese el material de embalaje, se impregne en el generador y libera anhídrido sulfuroso?
Si en realidad el vapor de agua es más grande que los clásicos oxígeno y dióxido de carbono por sí solos. Ese es el desafío. Muchas veces tienen peor desempeño las bolsitas de atmósfera modificada en lugar que las perforadas, precisamente porque no dejan salir la humedad y se acumula. O sea, esa es el trama que tienen fundamentalmente. Por eso utilizamos atmósfera normal, bolsas perforadas, derechamente. Ya. Como para ir terminando, lo que tenemos con cosechas que es importante considerar es porcentaje de desgrane, que es un factor gravísimo. ¿De qué? Porcentaje de desgrane. Ya. En el fondo son las bayas que se separaron del racimo. Dentro del efecto. Dentro de la bolsa, tiene que pensar que el racimo va en la bolsa. Ella salió del packing. Ay, mira, qué tramposa tu pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál es el origen de este defecto? ¿Cuál es el origen de este problema? Puede ser la manipulación en el packing, que si yo muy duro, así, ya lo racimo dentro de la bolsa, y luego dentro de la caja, puede ser. ¿Qué más? Desde el paletizaje hasta la llevada al frigorífico, exceso de vibraciones, podría ser. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más se le ocurre? Podría haber un factor externo, o más bien un factor de manejo en campo que haya generado una mayor tendencia al desgrane. Sí, perfecto, rigidez excesiva en el rancho, ¿entienden? O, y esto para que lo consideren, o coseché con la fruta más madura de lo que tenía. Recuerden, ¿qué es lo que se separa de la planta? Es la baya, no el raquis. El raquis tiene que quedar pegado, por tanto, cuando una fruta está madura, cuando la baya está madura, ¿qué es lo que debería ser más fácil de separar? La baya. Por tanto, cuando la fruta está más madura, la tendencia a aumentar el desgrane es mucho mayor. Algunas variedades nuevas sufren de esto. Variedades blancas de media estación a tardía tienen una ventana de cosecha chiquitita. Si ustedes se pasan, jodido, porque se les va a desgranar un montón. Se las van a devolver o les van a castigar el precio. Piensen que son muy exigentes los mercados. 1%, 2% de desgrane ya es suficiente para que te empiecen a castigar el precio. De un racimo que tiene 100 bayas, 1 o 2 bayas separadas como un máximo. Imagínense. Y hay lugares donde te exigen 0. O quizás alguien aburrido que está... También podría uno separarla y meter todas las bayas separadas, así como para poder boicotear a la empresa. Sí, pero hay controles de calidad que toman cajas a cierta frecuencia para poder verificar que no esté pasando eso. Deshidratación del escobajo, esto no debería pasar nunca. El escobajo debiese llegar verde a espinosa, urgente, que parezca que sacaron recién la uva. Pero acá, en esta foto no se lo alcanzan a notar, pero eso es un hombro desgarrado. Por lo tanto, existe un exceso de deshidratación del raquis, producto de una herida en el raquis. Esto es especialmente gravitante en algunas variedades con debilidad en el escobajo o en el raquis por su rigidez, ¿vale? Como Red Globe. Red Globe es muy pesado el racimo, pesa mucho la baya, y uno cuando lo limpia o lo revisa, lo apoya aquí. Pero a veces dejan los hombros muy grandes y los hombros caen bruscamente y se rajan, literalmente se deshidratan. Esa fruta ya no puede ir en la bolsita, sino que se va a peso fijo. No es que se pierda completamente, sino que se va a peso fijo. Pudriciones. Eso es botrytis. Si quisiera haberles puesto una foto de Penicillium, hubiesen encontrado algo de un color no tan blanquecino grisáceo, sino que más bien verdoso. También, no tan común, pero podría ocurrir. Hairline, frecuente cuando tenemos problemas con exceso de sulfuroso, lo mismo que el blanqueamiento de estas lesiones en la piel. Esto no debiese estar nunca en post-cosecha, porque esto no pasa en post-cosecha. La valla nunca gana de urgencia, siempre pierde. ¿Ya? Ojo con eso. Por tanto, este tipo de partiduras son imperdonables en una bolsita, porque eso significa que no lo limpiaron en terreno o en el packing de limpieza si existía, y la parte de supervisión en selección y en embalaje no lo detectó. ¿Alguna pregunta, muchachines? Eso es lo que tenía para ustedes el de hoy, una clase de días, conocimientos y facultad. ¿Alguna duda? ¿Un tema de cosecha? Bueno, de todos modos,
comentarles que si les surgen dudas a propósito del autoestudio, las podemos resolver siempre. Hacemos problemas de eso también. La próxima clase vamos a partir con uva vinífera, rápidamente. Y digo rápidamente porque como ya vimos todos los manejos de uva de mesa, en uva vinífera es lo mismo, muy parecido, pero con otros objetivos y otros timing. O sea, Entonces, yo creo que va a ser un poquito más veloz. el martes a las 8 de la mañana. Yes, así es. Perfecto.